San Mateo capítulo 16, verso 18. Recurso en Dios Pachimita. Estos días voy a estar hablando acerca del propósito de la iglesia, porque nos aproximamos a esta fiesta de celebración, de regocijo, de alegría, de gozo. Estaré tocando estos temas acerca del propósito de la iglesia en esta tierra. Y para esto vamos a abrir lo que dice Dios en su palabra en el libro de San Mateo capítulo 16, versículo 18. Primero tenemos que saber qué es la iglesia. Libro de San Mateo capítulo 16, versículo 18. Nos enseña no solamente a la iglesia Buenas Nuevas, sino la iglesia del mundo entero. Y nos ha enseñado en este día, han ido 3 de sus pastores, hace 8, hace 10 años también. Pero la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue avanzando. ¿Por qué será? Jesús dijo en el libro de San Mateo capítulo 16 y versículo 18, dice Jesús: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué dice Jesús? Dice el Señor, dice Dios Todopoderoso, la iglesia, ¿a quién pertenece? ¿A quién pertenecemos nosotros? A Dios. La iglesia pertenece a Cristo. La iglesia no es nuestra, la iglesia de Dios. Nosotros solamente somos un instrumento usado por Dios. Pero Dios dice en su palabra que la iglesia, usted y yo, somos de Cristo. La iglesia es de Cristo, la iglesia es de Dios. No es tuyo, no es de una comunidad, no es de un grupo de hermanos. La iglesia es de Dios. Y este lugar y esta casa se le conoce como templo o iglesia también, pero es una casa material. Se ha construido o se ha levantado, se ha preparado, es para que usted y yo nos reunamos en esta casa. ¿Para qué nos reunimos acá? Para cantarle al Señor. Y por tal motivo, cuando se viene a esta casa, a esta iglesia, lo que tenemos o lo que tienen que hacer es cantarle al Señor, cantarle al Señor, alabarle a Él. Venimos acá es a escuchar la palabra. Este momento Dios habla a través de tu siervo y también a través de nuestros pastores, a través de nuestras hermanas. Dios tiene que hablar. Venimos aquí a escuchar la palabra. Y número 3, venimos aquí a ofrecer sacrificios. Número 1, de alabanzas. Venimos a ofrecer sacrificios de nuestro dinero, de nuestra ganancia, para que la iglesia del Señor siga avanzando, siga continuando. Esos son los propósitos que reunimos acá en la iglesia. Número 1 es a exaltarle a Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Y por tal motivo nadie debe estar callado o sentado. Cuando se viene a la iglesia se tiene que cantar, se tiene que buscar la manera de acercar a Dios con sacrificios de alabanza, con cánticos. Ese es el propósito de los que vienen acá a la casa de Dios, es a cantar. Número 2, escuchar. Número 3, ofrecer sacrificios para que la obra de Dios alcance. Pero se tiene que entender, la iglesia pertenece a Cristo, la iglesia es de Dios. Dios en su palabra, en el libro de San Mateo capítulo 16, verso 18, dice que la iglesia es mi iglesia. Y acuérdense,
Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice Dios en su palabra: ni el enemigo, ni el diablo, ni Satanás no tiene el control y el poder sobre la iglesia. Y hoy, sorprendidos, y por ahí he escuchado que han venido las personas malas que han amenazado, pero la iglesia no se debe atemorizarse. La iglesia, nadie puede hacer daño a la iglesia, hermanos. Ni el mismo infierno, ni el mismo Satanás no puede hacer daño a la iglesia. Y si lo hace, tiene que entender, tendrá que pagar muy caro. Y hasta se puede perder el alma. Pero Dios dice que es mi iglesia. Ni el diablo, ni el infierno se puede hacer daño a la iglesia, porque Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos protege. ¿Cuántos pueden decir amén? Y hemos podido ver en las noticias, hemos podido ver cómo la casa, la iglesia se ha mantenido de pie. Que tal vez personas que han estado en la casa, en el templo, no han muerto, no han pasado nada, porque Dios dice que la iglesia es de Él y Dios promete guardar, cuidar a la iglesia. Y por tal motivo no se debe temorizarse por nada del mundo, la iglesia del Señor. No tiene que asustarse, no tiene que tener ningún temor, aunque te amenacen, aunque diga tal vez vas a morir. Tú declárate que la sangre de Cristo tiene poder, va a guardar, va a cuidar, porque Él ha prometido que la iglesia, Él se va a guardar. La iglesia es indestructible. Y sabes, ni en la tribulación, ni en la tribulación se va a hacer daño a la iglesia. No se va a hacer daño a la iglesia. Por eso cuando se entregó el castigo de los sellos, las copas, al ángel para que se destruya a todos los que viven sobre la tierra, Jesús dijo: no dañes el vino ni el aceite. ¿Qué significa el vino? El vino significa el poder, la unción, el cuidado que tenemos como iglesia. El aceite, el Espíritu Santo, que no haga daño ni en la tribulación. La iglesia no podrá destruir el enemigo Satanás, porque la iglesia es de Dios, la iglesia pertenece a Cristo. Y tal vez muchos han cantado con Tino Picuase: ¿a quién pertenece la iglesia? A Cristo se le pertenece. Y por tal motivo deberíamos o deben ser tan contentos, porque somos de Dios, pertenecemos a Cristo. Y Dios se le ha dicho: no va a pasar nada a la iglesia. Y luego también Él se le ha dado potestad. El versículo 19, se le da la potestad. A la iglesia se le da las llaves. El Señor le da llave. ¿A quién? A la iglesia. ¿Cuántos tal vez pueden dar la llave ustedes? Yo no puedo dar tal vez una llave a cualquier persona. Solo puedo dar a alguien tal vez que está conmigo, porque Él sabe el uso de las llaves. El Señor Jesucristo, a la iglesia se le da las llaves. Significa confianza, tranquilidad, para que cada uno de nosotros descansemos en el Señor.
Se le da las llaves para que cuando nosotros querramos, vayamos al cielo y abramos las puertas y entremos a la presencia de Dios. Y cuando queremos también, vengamos a la tierra. Y también lo que nosotros queremos, pensamos, la iglesia tiene la potestad de hacer, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor se le ha dado llaves, se le ha dado confianza, se le ha dado garantía de que nosotros somos hijos de Dios. A la iglesia se le dio las llaves del reino, hermanos. Así dice, no sé, en tu Biblia, no sé, Malayanín, te daré las llaves del reino de los cielos. Mira, hermanos, y todo lo que atares en la tierra, todo lo que quieras hacer en esta tierra, la iglesia puede hacer. La iglesia puede hacer. Y también lo que desate en esta tierra, lo que quiera hacer en esta tierra, el Señor se le va a suplir toda clase de necesidades. Y Él lo hará a la iglesia. Entonces nos hace entender, en la iglesia es el que tiene la respuesta para el mundo. Con estas características que tiene la iglesia, hermanos, tiene una misión. La iglesia tiene una misión, tiene un propósito. Aparte de cantar, aparte de exaltar a Dios, aparte de escuchar la palabra, la iglesia del Señor tiene un mandamiento, una visión, una misión. Y para esto habíamos leído el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Gloria a Dios. Recién empezamos el mensaje. Me quedan todavía 50 minutos más. Gloria a Dios. Aleluya. Y recién empezamos. Así que no se duerma. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hechos, sí, perdónenme. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dije yo? Hechos. Pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La iglesia que compró Cristo con su muerte, cuando se cree en el Señor Jesucristo, convertimos en una propiedad privada que pertenecemos solamente a Cristo. Amén o no amén. Cuando aceptamos a Jesucristo, somos una propiedad privada que pertenece a Cristo. Amén. Pertenecemos a Cristo porque el Señor dice que es mi iglesia. Pertenecemos a Cristo nosotros. Aparte de que la iglesia pertenezca a Cristo, la iglesia es revestido, hermanos. Dígale revestido. ¿Revestido de qué? Del poder, hermanos. Nos da un traje, una ropa a la iglesia. Usted está vestido. El Señor dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo, está vestido de poder, de autoridad. Y ese poder es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nos da poder, nos da capacidad. Hermanos, no sé si van a entender algo, hermanos. Yo estaba preocupado cuando hace 25 años también, en este mes, ya cumplo también 25 años de ser pastor. Cuando era muchacho tenía temor, miedo. Las personas que conocían la palabra dijo que cuando estés ungido,
Cuando ya nos declaramos que vas a ser pastor, la unción te va a cambiar. La unción te va a cambiar. Así como muchos de ustedes, hermanas y hermanos, que hoy cantan acá, alaban al Señor, oran al Señor. Esto era algo imposible, algo que cómo voy a hacer y cómo voy a decir, pero ahora ya tú cantas, tú alabas al Señor, tú glorificas. ¿Por qué? Porque el Señor le ha vestido de poder, de unción a ti, y lo haces. Sabes, la unción, el poder hace que tú cambies, hace que tú hables, hace que tú transformes. A la iglesia se le dio un poder, la iglesia sola, la iglesia sin Dios, una persona sin Dios, es alguien que tiene miedo, es alguien que tiene temor, es alguien que tal vez no tiene palabras, pero cuando viene al Señor, el Señor lo compra, ya compró con la sangre de Jesucristo en la cruz. Y lo pone el Espíritu Santo en ese momento. La iglesia, todos los que han creído, somos revestidos de poder del Espíritu Santo, hermanos. La iglesia se convierte en la respuesta del mundo. La iglesia pertenece a Dios. La iglesia tiene poder de Dios. ¿Para qué el Señor lo compra? ¿Para qué el Señor lo viste de poder? ¿Para qué el Señor ha comprado a la iglesia? ¿Para qué Cristo tuvo que morir en la cruz? Imagínese aquí, pregunte a cualquiera de las personas, a tu esposo mismo, a tu esposa mismo, ¿tú vas a morir por mí? Pregúntele. Yo canto año un guicho ni si chiquito, mamá Felipa, pregúntele que si va a morir o no va a morir por mí. Yo creo que nadie va a morir por ti. Por eso muchas veces cuando se enferma, cuando sucede, cuando pasa algo, hay personas que abandonan, lo dejan ahí tirado. Pero el Señor Jesucristo tuvo que morir por ti. Mira ese Dios, tuvo que morir por ti. No hay nadie aquí quien puede morir por ti, pero Cristo murió por ti. Cristo dio poder del Espíritu Santo a la iglesia. ¿Para qué el Señor lo compra? ¿Para qué el Señor lo viste? Solamente para que la iglesia del Señor se cumpla un mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? ¿Para qué se vistió de poder del Espíritu Santo? En el versículo 8 mismo del libro de los Hechos, capítulo 1, dice: para que tú seas testigos. ¿Saben? Nosotros somos los verdaderos testigos de Jehová. Nosotros somos testigos, la iglesia. A la iglesia, a nosotros, el Señor lo compra, viste de poder. Es para que la iglesia del Señor Jesucristo sean testigos. ¿Quién es un testigo? Es una persona que hable a favor del que murió, a favor de Jesucristo. El Señor se compra, el Señor se viste de poder para que usted y yo seamos personas que hablemos del Evangelio de Jesucristo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Para que hablemos, para que prediquemos la palabra de Dios, no solamente en primero, acá, donde dice que prediquemos la palabra, en toda. Seréis testigos en Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Jerusalén es una provincia, un lugar donde estaban ellos, donde la iglesia fundó. El Señor se le encargó que sean testigos, que hablen de la palabra de Dios en todo Jerusalén, luego en toda la provincia de Guayas, luego dijo en Samaria, o sea, Durán, otras provincias, y así se vayan predicando a todas las naciones, dijo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Así que no duerman, hermanos, alaben al Señor.
Quiero que tenga motivos para alabar a Dios, hermanos. Número uno, ¿usted pertenece a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Yo pertenezco a Cristo. Y aparte de eso, el Señor te vistió de poder, llenó del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Eso de comprarse, eso de vestir de poder de Dios, es para que tú hables, prediques el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Ese es el propósito. Para eso el Señor te compró. Para eso el Señor te vistió de poder, para que tú seas testigo, para que hables de las buenas noticias al mundo entero, a la iglesia. Y esa iglesia que somos nosotros, tenemos el orden divino de parte de Dios. Vamos a ver otro ejemplo, libro de Mateo capítulo 28, libro de San Mateo capítulo 28. Esto es un repaso para la iglesia, para todos los que están escuchando también es un repaso. Ha sido predicada muchas veces. Como somos olvidadizos, Jesús también tuvo que repetirse una y otra vez. Así como se le damos anuncio cada final del culto o cada semana, hacemos recordar porque somos olvidadizos. Y por tal motivo este mensaje es muchas veces repetido por muchos de los pastores. ¿Y cuántas veces tal vez por este servidor? Libro de San Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, el Señor le da el mandamiento a la iglesia. Por tanto, id, haced discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. El Señor lo dice a la iglesia. El Señor lo compra, le viste de poder. Y a la iglesia se le da un mandamiento: que se predique la palabra. Y aquí la palabra dice id. Por tanto, id significa que salir. Significa también dejar nuestras cosas, cargos. Ir predicar, hacer discípulos a todas las naciones. ¿A dónde nos toca ir, hermanos? A predicar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Bien dice San Rafael Alto, por lo menos. Por eso, desde que ustedes ya están integrando en el ministerio, acuérdense que tanto los caballeros, las damas, han cumplido ya un año, hermanos. ¿Se acuerdan que han cumplido un año? En este año que ha pasado, ¿dónde más se ha anunciado la palabra de Dios? Acuérdense ahora. ¿Por dónde creen que se han ido, hermanos? Yo creo que estamos en 2, 3 lugares en este año. Ese es el mandato de Dios, que tienen que salir, predicar, anunciar el Evangelio de Jesucristo. Guayaquil, provincias, cantones, otras provincias. Salir, anunciar el Evangelio, porque el Señor se le ha dicho que se predique la palabra en todas las naciones. ¿Cuántos alaban a Dios? Es una responsabilidad muy grande, hermanos. Si duermen, no voy a terminar el mensaje, así que mantengan despiertos, hermanos. Cuando duerme, siento que usted no está escuchando nada, no está entendiendo nada. Así que no se duerma. Hermanos, tenemos que salir a todas las naciones. ¿Quién lo dice, hermanos? No dice el pastor Carlos Maya, sino su palabra. Mateo 28, 19, estamos ahí. Que se predique la palabra a todas las naciones. Enseñen la palabra a todas las naciones. Versículo 20 dice: guarden todas las cosas, todos los mandamientos. La iglesia tiene un mandamiento de predicar el Evangelio
de Jesucristo a las naciones. Y por tal motivo, cuando había escuchado esto, había entendido esto, yo creo que inicié desde muy temprano a predicar la palabra de Dios y luego a instruir. Le había dicho que había preparado mucho, porque en el momento cuando yo estaba estudiando la Biblia, había grandes personajes que predicaban la palabra de Dios, como Luis Palau, hermano Pablo, Gigi Ávila. Yo dije: Señor, quiero ser uno de ellos. Y para ser uno de ellos tenía que estudiar el evangelismo y tenía que ser evangelista. Y teniendo solo esa potestad, uno se podía caminar sobre las naciones. Tuve que prepararme, porque entender el llamado, entender el creyente, es una responsabilidad grande, hermanos, de predicar la palabra de Dios a todas las naciones. Y cuando el maestro, el profesor y también la iglesia dijo que tú vas a ser pastor, dije: ¿qué es pastor? En ese momento no había Google, tal vez hubiera sido fácil. Acuérdense que el internet está de 2000 para adelante, hermanos. En el 98 dije: tú vas a ser pastor. Pastor es alguien que queda en casa, es alguien que cuida, es alguien que lidera un lugar, una misión. Como que toda mi visión estaba derrumbando. Dije: no. Pero una persona única: si quieres, tómatelo, si no, ya depende de ti. Recibimos este llamado como pastor, pero esto de ser pastor no se quitaba de que yo tenía que transmitir, anunciar el mensaje de buenas noticias. Eso hace que ya desde 1998 mismo he sido una persona que he tratado de transmitir el mensaje, no solamente con un grupo de personas, sino con muchas personas, a través, haciendo campañas, cruzadas, luego por medios de comunicación. Entender la responsabilidad. Hoy día estuve acordando cuando llegué a Guayaquil, cuando estuve en la celebración de 53 años, cuando llegué a Guayaquil. Llegué en el año 1990. Llegué ya, Caimán. Llegar en ese entonces, después de 8 años después de estar viviendo ya aquí en Guayaquil, vi la responsabilidad que era grande ya después de ser pastor. Estoy hablando ya del 99, del año 2000. Llegué a Guayaquil, vi a Guayaquil, era grande. ¿Cuántos conocen el Mirador? ¿No conocen? No. El Mirador queda aquí en Villavista, ahí nomás. Tienen que subir. Desde ahí miré a Guayaquil. Guayaquil era grande. La palabra de Dios, que se predique el evangelio, que se transmita el evangelio a todo Jerusalén. Quise llegar, Señor, como quisiera tal vez anunciar, predicar el evangelio, por lo menos acá en la ciudad de Guayaquil. Y eso hace que como pastor, como iglesia,
Hemos tomado una responsabilidad, porque la única responsabilidad de la iglesia es transmitir el mensaje a las naciones, al mundo entero, predicar la palabra de Dios. He reconocido que hay una herramienta poderosa que sí puede llegar a las naciones con las buenas nuevas, con las buenas noticias al mundo entero. Y por tal motivo tuve una visión que en algún momento, que en alguna ocasión, primero en que se levante una obra, una iglesia. Luego, cuando ya se constituyó la iglesia, oramos y oré al Señor para que los que congregan, los que reúnen en la iglesia, sean prosperados, sea que tengan negocio, trabajo. Y luego así se establezca la obra, la iglesia. Y Dios estableció. Y luego también Dios dé una herramienta, un medio de comunicación. La radio es una herramienta muy poderosa que se está transmitiendo el mensaje de buenas noticias al mundo entero. Y la iglesia se cumple la visión, el mandamiento, lo que dice acá en la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y por tal motivo la iglesia Oyanguichica y Vicajuna se tiene que estar contento porque se tiene la herramienta, hermanos. El Señor no se va a preguntar cuando vayamos al cielo, no se va a preguntar cuántas casas hemos comprado. El Señor va a preguntar a cuántos hemos predicado la palabra, a cuántos hemos hablado del Evangelio de Jesucristo. La única misión de la iglesia aquí en esta tierra es llevar buenas noticias al mundo entero. Y este medio de comunicación, la radio, es una herramienta que se está transmitiendo el mensaje. Buenas noticias en este mismo momento mismo, ahora mismo. Hay personas que están escuchando, no solamente en Guayaquil, hoy podemos decirle en el mundo entero, en cualquier nación o país, la radio se está siendo transmitido. ¿Cuántos dicen amén? Y usted, hermanos, usted que ofrenda, usted que ora, usted que contribuye, usted que come cuy o vende cuy, se está ayudando a que el orden, el mandamiento de Dios se cumpla. Usted solamente ya con comer cuy el día sábado, hermanos, usted se encarga de cumplir la palabra de Dios. Que se ha dicho que se predique la palabra en el mundo entero, se cumple. Porque esa es la visión de la iglesia, que se predique la palabra. No sé si estamos siendo transmitidos, que muchos tal vez no lo saben. ¿Por qué no se celebró en el mes de mayo el aniversario de la radio? Que año a año se ha hecho en el mes de mayo, hermanos. Y los diáconos, las personas que están cerca conmigo, lo saben. ¿Por qué? Porque el enemigo ha querido golpearse también a este medio de comunicación. Ha sido atacado, haciendo que el medio de comunicación, la radio, como que se pierda, como que se quiere cambiar de dueño. La radio tuvo una amenaza. A la radio se le vino una orden judicial, que hasta aquí, hasta ahora, que la radio tiene que estar prendido, que se apague. Eso fue una amenaza en el mes de mayo. Y sabes, hermano, cuando alguien siente amenazado, siente dolor, siente tristeza. Yo sentí el mismo dolor, la misma tristeza. Yo quise ser como José de la Biblia, dejar callado, upala, no decirlo nada. Agradezco a las personas que tengo conmigo, los diáconos, los que trabajan en la radio. Pastor, tranquilo, mejor hay que orar, mejor hay que ir, hay que hablar, hay que buscar la manera. Dio poder, dio valor. Caminamos, fuimos, conversamos con documentos.
hemos encontrado con personas importantes y estas personas nos han dicho: pastor, tranquilo, usted lo que está haciendo es transmitir buenas noticias. No está causando problemas, no está causando caos para la nación. Usted es que transmite buenas noticias. Usted enseña la cultura, lo que hay en Ecuador, en Guayaquil. Se debe continuar y nadie puede tomar, tal vez decir hasta aquí nomás. En oración, en dirección a Dios, hermanos, dijimos: vamos a esperar. Que muchas veces he dicho y he enseñado, hermanos, cuando uno se ora, hay que orar. Padre querido, si es en este día, en esta semana, en este año, si es tu voluntad, va a ser. Esa tiene que ser la oración. Cuando ora no tiene que decir: Padre, ahora me voy y ya. Se ora: Padre querido, si es tu voluntad, papá, en ese día, en esa semana, en ese tiempo, tú lo darás. Por eso tuvimos que esperar mayo, junio. Han pasado ya 2 meses después que hemos hablado. Tenemos buenas respuestas. Que el Señor que está con nosotros, que el medio de comunicación tiene que seguirse encendido. Y yo digo, todos los que se sintieron amenazados, todos los que tal vez pensaron destruir, dañar, no solamente el medio de comunicación, sino casi todos los medios, todos los poderes del Estado quisieron dañar, y el mismo Dios ha permitido cortar estos malos gobiernos. Tienen poco tiempo, hermanos, este gobierno. Se vienen otros gobiernos, otros mandantes. Esperamos que vengan a dar nuevas oportunidades y tenemos que orar. Estas personas le dicen: pastor, tranquilízate, porque a este gobierno solo le quedan ya meses. Se acaba. Y estas personas, llamémosle incrédulos, los que no conocen a Cristo, muchas veces nos dan ánimo. Mi pastor, tranquilo, tranquilízate, que se expanda el evangelio de Jesucristo, que tienen que decir que están anunciando buenas noticias. No sucederá nada. Y se va este gobierno. Esperamos que venga otro gobierno con unas nuevas oportunidades. Y cuando vengan con nuevas oportunidades, ustedes, Nerca, ustedes, y creo esa palabra, si es, Nerca, la misma frecuencia o tal vez otra frecuencia, ya sea en amplitud modulada o en frecuencia modulada, lo van a poder enfrentar, porque ustedes ya lo han trabajado. Esas son buenas noticias, hermanos. Esas son buenas noticias que nos dan alegría, que nos dan paz, que nos da tranquilidad. Estoy tan contento también. No sé si ya decidió ya para Naculcán y José Chiquito, porque así lo llamamos con cariño: chiquito, pequeño. Que tienen que enseñar, que vuelve a la radio. Pastor, yo también voy a volver a la radio, gloria a Dios. No sé cuándo, pero hay que darle un fuerte aplauso. Pero vuelve a trabajar, vuelve a transmitir buenas noticias. ¿Dónde se fue Lobacha? ¿Ya conversaste? Siempre nosotros somos listos. Hablé con mi esposa la misma noche que tomamos decisión de Cani: Marta, tú tienes que cambiar tu día, que es viernes, porque Nicolás viene con todo. Viene con todo desde las 7 de la noche, se posesiona la radio hasta las 6 de la mañana. Así que como somos siervos nada más, nosotros salimos a un lado. Ya hace 15 días ya cambiamos la programación de mi esposa, que estamos saliendo ya los miércoles. Hay que ponerle ganas, hermanos. El enemigo, Satanás, nos amenaza. Son duros para alguien que se ha soñado, para alguien que se ha querido.
Pero el Señor en esta noche ha dicho: la iglesia es mío, no hará daño. Predique el evangelio a todas las naciones. Queremos cumplir esta visión, hermanos. Y para cumplir esta visión, hermanos, primero tenemos que comer cuy, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aunque parezca chistoso para los que escuchan la radio, pero así es. Así se vive acá. Así se vive acá. Parece como que causa risa, pero así es, hermanos. Se tiene que comer cuy, hermanos, primero. Jesús, Nirka, a Pedro le preguntó: ¿me amas? Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? Y Pedro, ¿qué dijo? Sí, Señor, te amo. Si amas, cuida mis ovejas. Jesús preguntó: ¿me amas? Sí. Pastorea mis ovejas. Si amas, cuida de mi rebaño. Si cuidas ni si pastoreas, porque tú eres peligroso, ni porque primera vez me traicionaste, puede que otra vez me traiciones, porque tú eres medio travieso. Si no traicionas otra vez, cuando seas viejo, Nin, habrá alguien que te cargue. Cuando no puedes, habrá alguien que te haga caminar. Así que no te rindas, no te desanimes. Nos ponemos de pie no para salir corriendo, hermanos, sino más bien poner en fila a recibir boletos, porque primero tenemos que comer cuy, hermanos. La radio, hermanos, sigue transmitiendo buenas noticias en el mundo entero, pero como el enemigo ha querido robar y quitar, hermanos, vean aquí, chicos, ¿cuántas personas escuchan la radio? Bueno, yo quiero, tomen asiento un rato más. Tengo 15 minutos más todavía, 20 más. Gracias a Dios, Dios alarga el tiempo también, porque sabe que estoy quedando en la mitad. Es importante, hermanos. ¿Cuántos escuchan la radio? Ya en la radio ya no tenemos programaciones pagadas, porque diablo viene es a quitar. Cuando vino la amenaza, se nos quitó todas las programaciones pagadas. Todo medio se sostiene con dinero, con Kuski. Y también ha levantado falsos profetas también de la radio, falsos radios. Como estamos viviendo tiempos finales, tiempos peligrosos, falsos radios. Esos falsos radios también han quitado. ¿Para qué han quitado? Porque estamos hablando los días miércoles de los falsos profetas, para llenar sus barrigas. Para llenar sus barrigas. Escuchen, las personas que tal vez ayudan, contribuyen a esos falsos radios, solo están alimentando para barriga de ellos. Dinero que se le da aquí a Misión Buenas Nuevas Radio Z1, dinero es usado para transmitir el mensaje de buenas noticias, que la radio no apaga 24 horas. Dinero que entra acá, se paga todas las facturas para que la radio siga sonando. El enemigo ha quitado finanzas. Como ha quitado finanzas, se necesita dinero. En este mes se necesita $1,500, necesita dinero para pagar
sus planillas, su consumo. Como esto es poco, hermanos, estamos seguros con venta de 300 quiz se cubre todo. Y por tal motivo todos nosotros vamos a volver a vender los quiz en las calles para recaudar ese dinero. Y para sostener el año entero, hermanos, viene la fiesta para la radio que vamos a estar llamando desde 21 de agosto. A los que escuchan la radio, ahorita que están atentos, a ustedes, vamos a llamar a que ofrenden. Se necesita $3,000 mensuales. ¿Cuánto es de dinero en un año? $36,000. Estamos seguros que se va a recaudar eso en la maratónica. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Pero es muy necesario. Vamos a ponernos de pie, Addison. Ahora sí. Ahora sí.